Bienvenidos a este nuevo programa. Estamos queriendo renovarnos, queremos serle más de bendición, queremos llevar la palabra de Dios para que usted pueda gozarse, alegrarse en el Dios de nuestra salvación. Y he estado leyendo un pasaje muy hermoso, aunque es del Antiguo Testamento, cómo nos habla este pasaje, cómo nos habla de cómo es nuestro corazón con el Señor. El corazón del Señor está para nosotros. Sus brazos siempre están extendidos para nosotros, sus hijos que lo amamos. En esta oportunidad vamos a orar para que sea de mucha bendición para sus vidas y también para la nuestra. Trabajamos con mucho amor, con mucha alegría, con esfuerzo, porque queremos llevar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es vida, vida y vida en abundancia. Hermoso Padre Celestial, precioso y divino Redentor, te damos toda la gloria en esta mañana, la honra y la alabanza, y te pedimos tu bendición, y queremos que este público hermoso de Canal Luz tenga esa bendición y esta palabra grabada en sus corazones. Bueno, en este programa, que quizás va a durar un poquito más, vamos a tener también en el programa a mi querida sobrina, la quiero mucho, Abby Cordón, y ella va a estar conmigo y vamos a desmenuzar la palabra de Dios. El Señor no solamente habla a algunas personas, el Señor nos habla a todos. Cuando viene la palabra, nosotros podemos hablarles a todos. Bueno, vamos a leer el título de este pasaje, que es Elías y la viuda de Sarepta. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Primero, qué hermoso saber que Dios habla a sus hijos. Y quiero decirle más: nunca, nunca haga algo porque lo pensó, porque alguien se lo dijo, porque le dio la idea. No, usted siempre tiene que esperar que sea Dios quien se lo diga, porque usted lo va a sentir en su corazón, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, como hacía Elías, que buscaba al Señor y le pedía la dirección, Dios le hablaba y Elías no erraba. Cuando Elías no escuchó a Dios, pasó momentos muy difíciles, pero él aquí en este pasaje hace exactamente lo que Dios le dice, lo que Dios le habla, la palabra que el Señor le muestra. Y le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora, vemos la obediencia que tenía Elías, que él no le discutió, no le preguntó,
no se admiró de que Dios la llevara a un lugar donde había una viuda y que allí lo iban a sustentar. No le dijo, pero una viuda, ¿y cómo voy a ir a la casa de una viuda que es mujer? Porque esas son preguntas naturales que nosotros nos hacemos. Pero dice que él, sin preguntar nada, obedeciendo, que es lo que más el ser humano tiene que hacer y es lo que más le cuesta. Dice que se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. No era el Dios de ella, pero esta viuda era obediente. Porque yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Eso, una persona que lo ve naturalmente, es una cosa grosera, fea, que él le pida a la viuda cuando tenía que ayudarla. Pero por la obediencia cumplieron la palabra de Dios. Y le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y la respuesta que recibió fue silencio y obediencia. Silencio y obediencia. Ella creyó cuando el profeta dijo, no tengas temor. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuántas cosas le habrán venido a la cabeza de esta viuda? Quizás habrá dicho, cuando se lo coma no quedará nada. ¿De dónde va a sacar el aceite? ¿De dónde va a sacar la harina? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová
había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, que no quedó en él aliento. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire la mente de la mujer contra Dios y contra Elías. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Dios, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Por qué se tendió sobre el niño 3 veces? Porque una persona llena del Espíritu Santo, cuando abraza a alguien, cuando llega a un lugar, cuando ora al Señor, tiene un espíritu de vida, un espíritu que se traspasa, que se transforma el ambiente. Y él pudo orar y ver cómo este niño era resucitado. Dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová y el Señor Todopoderoso oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa, lo dio a su madre, y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire todo lo que tuvo que hacer Dios para salvar a esta viuda que ni siquiera era del pueblo de Dios. Pero había algo en que Dios había puesto su mirada en ella, y había puesto su mirada en ella porque era obediente, porque era sumisa, porque era sincera, porque buscaba de alguna manera la salvación de su hijo. Bueno, y como dije, ahora tengo que hemos leído la palabra, tengo a mi sobrina al lado y ella va a saludar. Hola, nuevamente. Muchas gracias. La verdad, un placer compartir la lectura de la palabra de Dios. Y como dijo usted, estamos acá para aprender, porque todos aprendemos, y a ver qué es este mensaje que Dios nos trae, porque una palabra tremenda, y a medida que usted iba leyendo yo podía ir entendiendo o interpretando tal vez lo que Dios quería demostrar, cómo la mujer pasó de ser obediente a la duda y después volver a creer. Porque si bien ella actuaba en obediencia, pero no era creyente al 100%, digamos, no creía en Dios, le dijo tú Dios. Pero cuando su hijo resucitó, ahí sí creyó en Dios. Y las palabras que Elías dijo, que también me gusta mucho, dice que él dijo: mi Dios lo resucitará.
Y ahora, no le dijo, trae a tu hijo que yo voy a orar. Claro. No, fue y lo acostó en su cama, en su aposento, y no dejó entrar ni a su propia madre. Se quedó él y el niño. Y él a interceder. Por eso ese hay niño. que tener cuidado con los espíritus que se traspasan. A veces estamos viendo una película como El Exorcista o El como Conjuro, que ahora está de moda. Sí, sí, y como todo lo de terror. Y después se traspasa ese espíritu, se traspasa ese temor, se traspasa ese terror a nuestro corazón. Por eso siempre digo que nosotros nos tenemos que cuidar de que nada pueda tocar nuestro corazón. Así que primero, Abby era tu Dios. Tu Dios. Y si bien fue obediente, y en ese momento, en aquella época, las mujeres viudas que quedaban viudas y que sus hijos eran chiquitos, quedaban desprotegidas, quedaban sin sustento, porque era el hombre el que trabajaba fuerte. Entonces estaba mal visto ir a la casa de una mujer viuda, pero Elías fue obediente a Dios y fue. Y ahí estamos viendo la obediencia de ambos. Claro, de porque ella, de recibirlo. él jamás le discutió Claro, a Dios nunca. la orden y la palabra que Dios Y le la dio. obediencia de él de ir. Y también Exacto. podemos ver la fe de ella cuando Elías le pide que le haga pan y ella le cuestiona en su momento, pero no tengo ni para mí ni para mi hijo. Le dijo, no, hacelo igual. Y ella fue y lo hizo, eso es fe. Exactamente. Ahora, mirándolo naturalmente, él pasaba mucha vergüenza. Porque imagínate una mujer y un niño y él se le estaba comiendo la comida. Claro. Imagínate el pueblo donde él vivía. Decían, mirá qué hombre, este va a ser profeta. Claro, profeta. En vez de darle comida a la viuda. Le quita. Y al hijo se come lo que tiene ella. Claro. No, En esos momentos tuvo que pasar eso. Pero después tuvo la recompensa. Porque es. 3 años no le faltó la harina y 3 años no le faltó ni el agua ni el aceite. Y eran épocas de sequía, en donde no llovía, no había ganado, no había nada para comer. A ella le abundaba la harina y el aceite. Como Dios provee en la época de la adversidad, ¿no? Y lo hermoso de todo esto es que yo estoy segura, porque Dios multiplica. Yo estoy segura que el Señor le multiplicó para darle a vecinos, a parientes, amigos. Así que por la obediencia de esta mujer y de Elías, muchos en ese pueblo de Sarepta tuvieron alimentos. Así es, así es. Y bueno, también me llamaba mucho la atención que cuando ella estaba, supongo, ¿no? En este estado de que no le faltaba nada, que se dio cuenta que estando el profeta ahí, su casa seguía teniendo harina y aceite, se le muere su hijo. Exacto. Cuántas preguntas, cuánto dolor atravesado en su corazón y habrá dicho cómo yo recibí y al final, y ese es el diablo, ¿no? Sí. Que nos quiere hacer dudar del poder de Dios, nos quiere hacer avergonzar, nos quiere quitar. Pero ahí intervino el profeta, intercedió por ese niño, por esa mujer, porque le dijo a Dios, yo vine, me mandaste y el hijo de esta mujer muere. Intercedió por ambos. Claro. Y resucitó el niño. Sí, porque nosotros tenemos que tener una mirada. Hay un coro muy bonito que dice una mirada de fe. Nosotros tenemos que ver al Señor siempre con fe, porque dice que los que en Hebreos capítulo 11 y versículo 6
dice que los que no tienen fe no agradan a Dios. Y para tener fe hay que ser obediente, porque esta mujer no le hubiera dado ni la harina, ni el agua, ni el aceite, hubiera dicho, no, este hombre está loco, yo voy a morir con mi hijo. Claro. Pero ella aún así, es como que algo dentro de su corazón, por eso Dios tiene todo en control. Por supuesto. Y Dios lo mandó a la casa de esa viuda. Y la obediencia, como dice la palabra, que la obediencia atrae la bendición. Ella fue obediente en todo tiempo. Claro que Por sí. eso sus vasijas fueron llenas. Claro que sí. Y además vemos cómo el Señor es bueno, nunca nos falla, porque la palabra dice que el Espíritu Santo tiene todo en control. Amén, así es. Y el Hijo murió porque si no hubiera muerto, la viuda siempre se hubiera quedado con ese tema, con esa duda, porque ¿cómo? La había salvado de la muerte. Sí. Tenía el aceite que nunca se acababa. Tenía todo y todavía Claro. no creía. Todavía no se le revelaba, ¿no es Cristo, cierto? el Señor. El Señor. Entonces ahí le dice la mujer, ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Y también Elías le dice, mi Dios lo va a resucitar. La convicción de Elías de saber quién es Dios. ¿no? Exacto. Eso es El lo que tenemos conocimiento tener. que tenía Dios de Elías. Claro, eso que tenemos que tener siempre de saber quién es nuestro Dios, la seguridad, la certeza de Claro. que Dios puede hacer todas las cosas. Como este niño murió y Elías le dijo, mi Dios Claro, lo va a resucitar. Y le dijo, no tengas temor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El que no tenga temor. Que estemos siempre mirándolo a Él. No hay que tener temor en nuestros corazones. Tenemos que tener fe. Y bueno, y no sé más qué podemos explicar de esta palabra tan hermosa. Porque la viuda, siempre pensando mal, dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Ese es el diablo que acusa, ¿no? Claro, ella lo acusaba a Elías. Sí. Y el pobre Elías Claro. tenía que obedecer a Dios. Ahora, lo principal en este pasaje fue que la palabra de Jehová vino a él. Él no discutió y escuchó a Dios. Ahora, ¿tú escuchas a Dios? ¿Sentís la voz de Dios a decir? Sí. Cuando Él te dice no vayas, no digas nada. Porque nosotros somos guiados por el Señor. Y el Señor nos dice, no digas nada. O nos dice, no vayas. O nos dice, más tarde, más Claro. en el tiempo justo. Porque a veces yo veo parejas y veo personas que están en la iglesia y que están enojados, están peleados, y lo primero que quieren y hacer es pelear.
Y yo les he de decir, vos esperá el momento justo. En ese momento habla, enseñá, pero no pelees. Que Él te escuche por ver la paz que hay en tu corazón. Aquí se ve, en este momento tan difícil, la paz que había en el corazón de Elías. Y la paz que asimismo tuvo al principio esta mujer. Así es, así es. Así que los saludamos a todos, toda la audiencia de Canal Luz, y que ojalá este pasaje te quede bien grabado en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Nosotros vamos a estar orando por ti y sabés siempre, siempre que este ministerio, Jesús, la luz del mundo, ama primero a Dios y después a todas las personas. Dios te bendiga. Bueno, los esperamos, invitarlos, los esperamos en la próxima edición de Bendita Luz.